Bueno, Sí, ya empezó. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que queríamos ver ayer, pero vamos a intentar ver algunos fundamentos. Si no le quito la funda a la tableta, a ver si se apaga. Bueno, algo que quisiera comentar que vamos a necesitar para las reacciones de los alquinos es analizar la electronegatividad de un átomo y la electronegatividad de un orbital. Ya hemos hablado mucho sobre la electronegatividad de átomos. Cuando nosotros tenemos la tabla periódica, vemos que la electronegatividad aumenta en esta dirección y aumenta hacia arriba. Por lo tanto, el flúor es uno de los átomos más electronegativos. Por acá, el átomo de los átomos alcalinoterrios pesados son los menos electronegativos. Y ya habíamos hablado del significado de la electronegatividad. Pero ¿por qué es importante hablar sobre la electronegatividad de los orbitales? Eso nos permite comprender por qué el carbono tiene diferente estabilidad en su forma de anión o catión dependiendo de la hibridación que tenga. Entonces, tenemos el átomo de litio, por ejemplo, y ese es poco electronegativo. Tenemos el átomo de flúor y ese es muy electronegativo. La electronegatividad no es esa electronegatividad que buscamos en las tablas periódicas es electronegatividad referida al núcleo del átomo en general, qué tan fuerte atrae los electrones. Pero los electrones están en diferentes orbitales. Por ejemplo, un electrón de un hidrógeno se encuentra en un orbital 1s, pero los electrones de un átomo de carbono vamos a tener un par en un orbital 1s, luego vamos a tener otro en un orbital 2s, finalmente vamos a tener otros dos electrones en orbitales 2p. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes le quieren arrancar un electrón a un átomo de carbono del orbital 2p? Pues lo hacen con cierto grado de facilidad. Pero ¿qué pasaría si quisieran extraer un electrón de un orbital 2s? ¿Sería más fácil o más difícil? Más difícil. Más difícil. Entonces, estamos hablando de que los orbitales tienen diferente electronegatividad. Y los orbitales atómicos que están más al interior tienen mayor electronegatividad. Por eso, tienen los electrones más cercanos al núcleo. ¿Sí? En el caso del átomo de carbono, los orbitales p son los menos electronegativos. Los electrones de valencia que participan en las reacciones del carbono son los dos electrones que están en los orbitales p y los dos electrones que están en el orbital 2s, que en total son 4 electrones que hacen al carbono reactivo. Los electrones que están en el orbital 1s no suelen participar en reacciones. Entonces,
Cuando hablamos de electronegatividad en la estabilidad de algunas especies, estamos diciendo que las especies electronegativas soportan bien las cargas negativas, ¿sí? Un flúor con una carga negativa es estable porque es electronegativo, ¿sí? Un sodio con una carga negativa es inestable porque su electronegatividad es poca. Cuando nosotros tenemos átomos de carbono, esos pueden tener hibridación sp3, sp2 y sp. Cuando tenemos una hibridación sp3, sp2 o sp, la electronegatividad es diferente dependiendo del tipo de hibridación. Lo que indica la notación sp3 es que se han combinado un orbital s y se han combinado 3 orbitales p. Recuerden que si se combinan n orbitales, se generan n orbitales. Por lo tanto, si se combina un s más 3p, estaríamos combinando en total 4 orbitales y se producen 4 orbitales sp3. Pero cada uno de los 4 orbitales sp3 están hechos por una combinación de orbitales s y p. Como están hechos de un orbital 1s y 3p, podemos decir que el orbital 2, el 2s, perdón. Bueno, sí, un orbital, ese era lo que quería decir nada más, o sea, así debería escribirlo. Y 3p. El S está contribuyendo con un 25%, mientras que el 75% son orbitales p. Los 4 orbitales sp3 que se generan están hechos de un 25% S y un 75% P. Siguiendo esa misma analogía, aquí se combinaría un S y 2P. Podemos ver que la contribución de un orbital S es 33%, mientras que la contribución de los orbitales P es 66%. Se generarían 3 orbitales sp2 y cada uno está conformado de un 33% S y 66% P. Un orbital sp solo se generan 2 y cada uno está hecho de 50% y 50%. Por lo tanto, si un orbital S es más electronegativo que un OP, ¿cuál sería más electronegativo? ¿Un orbital sp3, sp2 o sp? SP. 1SP. Exactamente, un orbital sp es más electronegativo. Vamos a ver la importancia que tiene esto. Siempre que un átomo de carbono, bueno, lo primero que tenemos que ver es que siempre en los enlaces múltiples hay al menos un enlace sigma, ¿sí? Tenemos un enlace sigma en los orbitales, en los enlaces sencillos de alcano. En un enlace de alqueno hay un sigma y 2pi, y un pi, perdón. Y en un enlace de alquino hay un sigma y 2pi. De forma generalizada, cuando un átomo está formando cuando no forma ningún enlace pi, un átomo de carbono, 0 enlace pi, entonces tiene hibridación sp3. Y eso aplica para todos los átomos, ¿eh? Bueno, siendo específicos al nitrógeno y al oxígeno.
Cuando el carbono tiene un enlace pi, entonces es hibridación sp2. Y cuando tiene dos enlaces pi, es hibridación sp. ¿Qué ejemplos podemos aquí tener cuando el carbono tiene 0 enlaces pi? Bueno, el único ejemplo es cuando está unido a hidrógenos o otros carbonos, sin dobles enlaces. Cuando tiene un enlace pi, pues es cuando probablemente está formando un enlace con otro carbono. Ahí, este átomo de carbono es el que estamos analizando. Tiene hibridación sp2 porque está formando un enlace pi aquí. Ejemplo en que tienen hibridación sp es cuando un carbono está formando un triple enlace con otro carbono y un enlace sencillo con un hidrógeno o un grupo alquílico o cualquier otra especie. Pero también puede generar dos dobles enlaces con dos carbonos. Aquí podemos ver que este carbono en cuestión está formando un enlace pi aquí y también está formando otro enlace pi acá. En total forma dos enlaces pi, ese carbono de ahí. Por lo tanto, este carbono tiene hibridación sp. A este se le llaman alenos y son muy inestables. Eso ocurre para también el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno, cuando tiene, vamos a decir, esta especie. El nitrógeno aquí, ¿cuántos enlaces pi está formando? 2. 2. Por lo tanto, ¿qué hibridación tiene el nitrógeno ese? SP. sp. Aquí, ¿qué hibridación tiene ese nitrógeno? Un SP2. sp2, exactamente. Como ya vimos la electronegatividad de los orbitales, ahora vamos a enfocarnos en por qué hay unas especies que son más estables, que son de carbono, pero tienen diferente estabilidad nada más por la hibridación. Un alcano tiene hidrógenos, por lo tanto puede participar como ácido. Esto no significa que los alcanos sean ácidos, pero todas las especies que tienen protones en las condiciones adecuadas pueden actuar como ácidos. Pero el pKa aproximado de un alcano es 60. Eso significa que es un ácido exageradamente débil y arrancarle un protón es muy difícil. Pero si se pudiera, vamos a suponer que tenemos aleteno. Le ponemos una base lo suficientemente fuerte para que pudiera arrancar un protón, lo que se generaría sería un carbanión más la base protonada. Este carbanión tiene una carga negativa sobre un carbono. Aquí ya dibujando de otra manera. Tenemos aquí un orbital con un par de electrones y ahí está la carga negativa. Acá tenemos 3 hidrógenos. Bueno, pero si nosotros tenemos un alqueno y le ponemos una base fuerte, esta base puede desprotonar el alqueno
y formar otro carbanión. Pero observen bien que este par de electrones que genera la carga negativa está en un orbital ¿de qué tipo? sp2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 El pK de un alqueno es aproximadamente 44. Eso significa que es más ácido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aproximadamente 40. A grandes rasgos lo estoy diciendo, sí. Pero son cercanos. Resulta que un alquino, esto es bien importante, ¿eh? Tiene un protón unido mediante un enlace sp. Si nosotros le ponemos una base, es posible desprotonar ese alquino y queda con un par de electrones. Bueno, y naturalmente, pues la base. Los alquinos tienen un pKa de aproximadamente 25. Eso significa que los alquinos son los más ácidos. Es decir, en comparación de alcanos y alquenos, los alquinos son los que pueden donar un protón con más facilidad. Coméntenme, ¿por qué sugieren que pasa? ¿Sí puede repetir, por favor? ¿Por qué los alquinos serán más ácidos que los alquenos y los alcanos? No sé. Las cargas negativas están en qué tipo de orbitales. Recuerden que aquí el enlace carbono-hidrógeno en los alcanos, alquianos y alquinos está hecho entre el hidrógeno y un carbono, pero con un determinado tipo de orbital. En un alcano, si el carbono tiene hibridación sp3, entonces el carbono se une al hidrógeno mediante un orbital sp3. Cuando el hidrógeno se va, el par de electrones se queda sobre el carbono en un orbital del mismo tipo, es decir, sp3 en el caso de un alcano. Pero este enlace de aquí de un alqueno se está formando por un orbital sp2 del carbono con el hidrógeno. Cuando el hidrógeno se va y lo toma la base, este par de electrones se queda ahí en un orbital sp2. En el caso de un alquino, el par de electrones se queda retenido en un orbital sp. Sugieran por qué es más estable esa carga negativa del alquino. Porque el carbono no pierde sus electrones que ocupa. Ahorita les comentaba que un átomo electronegativo retiene las cargas negativas con mayor facilidad, ¿no? Es más estable. Una carga negativa sobre un átomo electronegativo, ¿lo recuerdan? Sí. Pero ya hablamos de que dentro de un mismo átomo hay diferentes orbitales y tienen diferente electronegatividad. Ya vimos que el carbono puede usar orbitales híbridos entre orbitales S y P. Pero los S son más electronegativos que los P y cuando se hibridan generan orbitales híbridos con diferente electronegatividad. Y dijimos que los orbitales sp son más electronegativos que los sp2, que a la vez son más electronegativos que los sp3.
Por lo tanto, si un alquino tiene su carga negativa en un orbital sp, al carbanión de alquino, pues es porque el orbital sp es más electronegativo. Si es más electronegativo, esa carga negativa está más estable. Recuerden que cuando un proceso produce productos estables, entonces ocurre con facilidad. Eso significa que un carbanión de alquino es estable, más que un carbanión de alqueno o que un carbanión de alqueno. Le vamos a llamar carbanión a todas las especies que tengan un carbono. Bueno, entonces los alquinos son moderadamente ácidos. Significa que se pueden desprotonar con una base fuerte, como el amiduro de sodio, por ejemplo. ¿Sí? El amiduro de sodio es una base fuerte que se puede emplear para ese fin. No sé si estoy mal informado, pero habían estado viendo algo sobre ácidos y bases. No. No, Órale. Pues eso es importante, lo de los ácidos y bases. ¿Cómo está organizado su temario? Va antes de reacción de alquenos y alquinos, ¿está en su temario ácidos y bases o no? Es que, La verdad, yo ni sé qué temario tengo. es que como tal el temario no tiene un orden, sino que viene primero química orgánica, todos los temas. Luego va química analítica, todos los temas, química física, los temas y química inorgánica, los temas. No hay un orden como tal. Ok. Pero en los temas que ponen ahí de química orgánica, ¿no viene ácidos y bases o algo así? No. Bueno, pues vamos a introducirnos un poquito a los ácidos y las bases. ¿Qué libros ustedes leen para estudiar química orgánica? Libro, ¿No tienen algún libro de química orgánica que estén leyendo mientras toman las asesorías? mientras tomamos la clase no, pero creo que en el grupo hace ya unas semanas habían enviado un PDF. ¿Qué libro era? El nombre no me acuerdo, pero creo que solo era pequeño y solo era como de los temas que vimos, eran como fundamentos de química orgánica, si no estoy mal. Ok. Bueno, pues yo les comento que la química orgánica es muy bonita y es recomendable que lean un libro de química orgánica completo, ¿eh? No lo tienen que hacer en un mes, pero
a lo largo de un medio año pueden terminarse un libro de química orgánica y van a aprender muchísimo. En el grupo nos tienen un libro de química orgánica de John McCurry y química orgánica de Way Jr. Volumen 1 y volumen 2. ¿Quién? L.G. Wade Jr. Ah, sí. El volumen 1 y volumen 2. Cualquiera de esos dos libros es excelente. Yo suelo usar el libro de Yurkanis para los temas básicos y el de Wade para temas más avanzados. Bueno, pues vamos a ver un poquito sobre las ácidos y bases. Ya estuvimos hablando sobre la electronegatividad de los átomos. Y de acuerdo a la definición de Bronsted and Lowry, de acuerdo a la definición de Bronsted and Lowry, un ácido es todo el que puede donar un protón, ¿sí? Es por eso que los alcanos los podemos considerar ácidos. Entonces, un ácido, que lo voy a representar con una letra A, es todo aquel que tiene un protón y lo puede donar. Es decir, se puede disociar ese ácido y donar un protón. Una base es la que tiene un par de electrones y tiene la capacidad de, no importa si es cargado o no cargado, pero siempre y cuando tenga la capacidad de aceptar un protón, entonces se define como base de acuerdo a Bronsted y Lowry. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a esta definición, el metano puede ser un ácido. No, ¿Seguros? Yo digo que sí, porque sí puede donar. Sí puede donar un protón. Miren, es que no hemos escuchado que los alcanos sean ácidos. Cuando escuchamos sobre ácidos, a veces nos imaginamos ácidos minerales como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico. Eso es lo que nos suena a ácido porque está en el nombre. Pero en química orgánica casi todo puede ser ácido y base. Sobre todo porque el carbono tiene hidrógenos unidos y pueden comportarse como ácidos en algunas ocasiones, ¿sí? Cuando haya presente una base lo suficientemente fuerte para reaccionar. Pero el carbono podría ser un ácido porque tiene protones que podría donar. Pero puede ser una base. El metano no. El metano no puede ser base. Porque no tiene un par de electrones libre. Se necesita obligatoriamente un par de electrones libre para aceptar un protón. Pero puede ser ácido. A ver, vamos a ver. Esta especie que tenemos aquí puede comportarse como una base. Sí. Puede comportarse como una base, exactamente. Y puede comportarse como un ácido.
Creo que no. No, no puede porque no tiene protones. No hay hidrógenos ahí que se puedan sustraer por una base. Se puede comportar como una base, pero no como un ácido. El metano se puede comportar un ácido, pero no como una base. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Ahorita, antes de las bases, bueno, estamos viendo eso, sobre la electronegatividad de los orbitales. Ya vimos la definición de ácidos y bases de Bronsted-Lowry, que es la que más vamos a utilizar en química orgánica. Dejen busco los temas aquí. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre los pKas de los ácidos y las bases. Un pK, así a grandes rasgos, define la fuerza de un ácido o de una base. Cuando estamos hablando de un pK pequeño, entonces decimos que es ácido. Cuando es un pKa grande, pues básico o ácido débil. Acá había un ácido o base débil. Esto es porque hay unos ácidos que no pueden ser bases y hay bases que no pueden ser ácidos. Si estamos hablando de un ácido clorhídrico, por ejemplo, lo más frecuente es que el pK sea pequeño, quizá negativo. De hecho, hay ácidos que tienen pKs negativos, ¿eh? No se vayan a sorprender. Los que tienen pKs negativos son los ácidos más fuertes. Pero hay ácidos que tienen pKs demasiado grandes, como un alcano que tiene un pK de aproximadamente 60. Cuando reaccionan los ácidos y las bases, lo suelen hacer para producir productos más estables. Vamos a definir la estabilidad con el siguiente argumento. Un ácido más débil es más estable. A ver. Vamos a definirlo así. Un conjunto de ácido más base fuertes son menos estables que un conjunto, refiriéndome a un ácido más una base, débiles. Sí. Son menos estables que un conjunto ácido-base débil. Así que cuando ustedes hacen reaccionar un ácido con una base, si en realidad la reacción ocurre, se produce un ácido más débil o una base más débil. Cuando ustedes ponen a reaccionar el ácido clorhídrico en agua, o más bien lo que pasa es que el ácido clorhídrico se disocia y el agua se protona, se genera un nuevo ácido y una nueva base. Este es un ácido, este es una base, y esta estaría funcionando como base en este caso y este como ácido.
¿Reconocen el concepto ácido par, ácido base conjugado? Un poco. Un poco. Miren, un par, bueno, podemos hablar de ácidos y bases. Hay algunas especies que pueden actuar como anfóteros. Eso significa que se pueden comportar como una base o como un ácido. El agua es un anfótero. Significa que en algunas condiciones, si al agua le ponemos ácido como en esta ocasión, el agua se protona formando un ion hidronio. Pero si a la molécula de agua le ponemos un ion acetiluro, vamos a decirlo. No, acetiluro. El acetiluro es una base fuerte que produciría hidróxido más acetileno. Aquí observamos que el agua funciona como un ácido porque donó un protón al acetiluro, ¿no? Ah, sí, parece que sí vimos eso con ¿cómo se llama? Adrián. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces, este agua más estos son pares ácido-base conjugados. También el agua y el OH es un par ácido-base conjugado. Una especie química puede tener otra muy similar que solo varía en un protón. Si observan, la molécula de agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Pero el ion hidronio tiene 3 hidrógenos y un oxígeno. O sea que lo único que cambia es que el ion hidronio tiene un protón más. En caso del agua y el OH, lo que cambia es que el OH tiene un protón menos. ¿Sí? Un protón menos. Y este tiene un protón más. A la especie que tenga más cantidad de protones se le llama ácido conjugado. Y la otra parte se llamará base conjugada. No tiene de decir que una especie es ácido o base conjugada si no decimos respecto a qué. Por lo tanto, esta sería el ácido conjugado y esta sería la base conjugada. Si yo les pongo esta especie, ¿esa es una base conjugada o un ácido conjugado? Es el amoníaco, por cierto. ¿Es una base conjugada o un ácido conjugado? Creo que es ácido. Bueno, ¿Alguien que quiera opinar otra cosa? ¿Ácido conjugado o base conjugada? Bueno, pues en realidad no podemos decirlo. Cuando tenemos una especie sola, no podemos decir si es ácido conjugado o base conjugada. ¿Sí? Para eso le Ok. tenemos que poner un par. Por ejemplo, si yo pongo el par de amoníaco, amonio, ahora sí puedo decir lo que es. Es
una base conjugada respecto al amonio. ¿Por qué? Porque el amonio tiene un protón más. Pero, ¿qué tal si yo les hubiera puesto este para ácido base conjugada? Ahí, ¿el amoníaco qué sería? ¿La base conjugada o el ácido conjugado? La base. ¿Seguros? Yo creo que es el ácido, Es un ácido conjugado. ¿Por qué sería el ácido conjugado? porque, porque tiene más protones. Exacto. Recuerden, cuando tenemos un par que estamos comparando, el que tenga más protones es el ácido conjugado, el que tenga menos es la base conjugada. Por eso acá en el par de arriba comparamos el amoníaco que tiene 3 protones o hidrógenos con el ion amonio que tiene 4. Como el ion amonio tiene 4 es el ácido conjugado y el otro es la base conjugada, el que tiene menos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una especie sola, no pueden decir si es ácido o base conjugada. Tienen que ver con qué otra especie se está haciendo la comparación. Eso sobre todo para especies que son anfóteras, que pueden ser como bases o ácidos. Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí, Sale pues. Entonces, cuando hacemos reaccionar un conjunto, no le estoy diciendo algo que ya saben. ¿Me pueden decir si todos ya están muy empapados de este tema? Podemos pasarlo a uno más complejo o ustedes díganme si le damos un repaso a esto. ¿Qué les parece? Ustedes no tienen No, por mí mejor, ¿no? Sí, entonces seguimos con ácidos y bases. sí, Ni un poquito más. Sí, Sale pues. Entonces, no todas las reacciones ácido-base que escribimos en papel ocurren o se favorecen. Hay una reacción muy popular, ácido clorhídrico en agua. Reacciona para producir un ion cloruro más el ion hidrógeno. ¿Cómo sabemos si en realidad ocurre? Cuando ustedes agregan el ácido clorhídrico, en realidad se transformará en ion hidrógeno y cloruro o se quedará como ácido clorhídrico disuelto en el agua. ¿No se hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Cómo? Si ustedes disuelven ácido clorhídrico en agua, ¿no se han preguntado, quedará el ácido clorhídrico ahí disuelto como como cloruro de hidrógeno? ¿O sí se disociarán iones cloruro y protones para convertirse en ion hidrógeno? Yo digo que la segunda. Bueno, se nos ha enseñado que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Qué significa que un ácido sea fuerte, muchachos? ¿Por qué algunos ácidos los clasificamos como ácidos fuertes? Por su escala de pH.
No sé si alguna vez les han comentado que los ácidos fuertes se disocian totalmente en el agua. ¿No les han dicho eso? No. Y que los ácidos débiles se disocian de forma parcial. ¿No? No. No. Bueno, entonces el ácido clorhídrico, esta reacción sí se favorece. Significa que efectivamente el ácido clorhídrico reacciona con agua para producir cloruro y ion hidrógeno. Esto significa que este ácido, el ácido clorhídrico, debe ser más fuerte que este otro ácido que se produjo. Los dos son ácidos, pero este debe ser fuerte y este debería ser menos fuerte en comparación del ácido clorhídrico y ion hidrógeno. Si buscamos en tablas, debería el ion hidrógeno ser menos ácido que el ácido clorhídrico. Pero también podemos utilizar las bases para fines comparativos. ¿Qué base es más fuerte, el agua o el cloruro? Esta base debería ser una base más fuerte. Y esta debería ser una base menos fuerte. Y en este caso, pues estamos comparando estos dos. ¿Qué podemos ver? Que los ácidos fuertes y bases fuertes reaccionan para producir bases y ácidos débiles o menos fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahí les va otro ejemplito en el que la reacción no se favorece. Ustedes saben que el amoníaco es básico, ¿no? ¿Sí saben que el amoníaco es básico? Sí, Sí. No los vaya a estar yo ofendiendo, nada más pregunto por preguntar. No quiero llegar a ofenderlos, pero me gusta estar seguro que entendemos que tenemos todos los antecedentes necesarios. No, porque luego, después, todos saben que el amoníaco es básico y luego yo les pregunto y se me ofenden. No vayan a hacer eso. Me gusta preguntar solamente. El ion hidróxido es una base, pero del ion hidróxido y el amoníaco, ¿cuál es una base más fuerte? el amoníaco. ¿Alguien que quiera opinar otra cosa? Para mí una base más fuerte sería el hidroxilo. El hidróxido, ¿no? Nos dicen que los hidróxidos son bases fuertes, pero el amoníaco se clasifica como una base débil, ¿verdad? De hecho, tiene hasta pK, el ion amonio y todo eso ahí en química analítica, porque el amoníaco es una base más débil. Entonces, decimos que reacciona una base débil con un ácido débil. Para producir un ácido de fuerza media y una base fuerte. ¿Qué está pasando aquí? Estamos intentando hacer reaccionar bases y ácidos débiles para producir ácidos y bases más fuertes. ¿Eso qué significa? Que la reacción no ocurre. Bueno, sí ocurre, pero el equilibrio favorece la existencia del amoníaco y el agua.
Así que si ustedes disuelven amoníaco en agua, poca cantidad de amoníaco se convertirá en la especie amonio. ¿Sí? Amonio e hidróxido. Muy bien. Una cosa que tenemos que ver aquí es que esta base débil, ¿qué es lo que produce? Un ácido. ¿Sí? Recuerden que este sería, si comparamos este par de aquí, esta sería la base conjugada de este ácido conjugado. Si comparamos estos dos, este sería el ácido conjugado y esta sería la base conjugada. ¿Sí? Podemos utilizar cualquier par para hacer la comparación. El par de ácidos, es decir, este sería un par para hacer la comparación. Este ácido contra este ácido. Si el ácido que se está produciendo es más fuerte, podemos asumir que la reacción no se favorece. O podemos usar esta base y esta base. Las comparamos la fuerza. Si la base que se está generando es más fuerte que la que está en los productos, en los reactivos, perdón, entonces la reacción se va a favorecer poco. No tengo los datos por aquí. A ver. Si yo tengo un alquino, el alquino ya hablamos de que tiene un pK de aproximadamente 25. Lo hago reaccionar con amiduro de sodio. Eso produciría un carbanión de alquino más amoníaco. El amoníaco tiene un pK de no recuerdo, muchachos. ¿Alguien que me pueda buscar el pK del amoníaco? Bueno, pero del ion amonio es como de 9 por ahí, ¿no? Bueno, el pK del amoníaco, si mal no recuerdo, es como 45. Como 40 aproximadamente. Vámonos a grandes rasgos. Entonces, vamos a comparar ambos lados. Esos son los datos, los pKs que tengo en mente, más o menos de memoria. Pero en este lado, ¿cuál de los dos es el ácido? ¿El amiduro de sodio o el acetileno? El acetileno. El de la derecha. El acetileno. Este es el acetileno.
Este es el ácido. Y acá en los productos, ¿cuál es el ácido? ¿El acetiluro de sodio o el amoníaco? Acetiluro de sodio. ¿Seguro? No, ya había dicho que el amoníaco era un ácido. Este es el ácido. Y fíjense, no sé, aquí en química orgánica hay que definir por qué es ácido o por qué es base. En química analítica, yo sé que ustedes son muchachos inteligentes y pues no estudian solo orgánica, están estudiando química analítica, físico-química, química básica, química inorgánica, se están preparando para hacer una bomba, pero aquí en química orgánica, aunque el amoníaco siempre en la mente tenemos que es una base, aquí hay que ver de dónde proviene, de qué reacción y ver si es un ácido o una base. Si ustedes observan, aquí el amiduro de sodio, ¿cuántos protones tiene? 2. ¿Y el amoníaco cuántos tiene? 3. Por lo tanto, el amoníaco es el ácido conjugado del amiduro de sodio. Muy bien. ¿Y cuál ácido es más fuerte? ¿El amoníaco o el acetileno? El amoníaco. ¿Seguro? ¿Alguien que quiera dar otra opinión? El acetileno por el pK que tiene. Exacto. Recuerden, para ácidos, pK pequeño es más fuerte. Acá lo veíamos más arriba. Vamos a ver aquí. Decíamos que un pKa pequeño es un ácido y hacia pKs grandes es más básico. ¿Sí? Es decir, a pKs grandes los ácidos se debilitan, mientras que a pKs pequeños las bases se debilitan. Recuerden, un ácido con pKa pequeño es fuerte, ¿sale? Entonces, como el acetileno tiene un pK de 25, es más fuerte que el amoníaco que tiene un pK de 40 en comparación. Esa reacción, ¿se favorecerá o no se favorecerá? Creo que sí. Sí se favorece porque un ácido fuerte está generando un ácido más débil. ¿Sí? Aquí tenemos un ácido fuerte. Todo es en términos subjetivos, comparativos. Está generando un ácido más débil. ¿Cómo ven? ¿Qué tanto recuerdan las reacciones de alquenos que vieron con Adrián? ¿Qué pregunta? ¿Cómo? ¿Mande? ¿Qué está preguntando? ¿Cómo les fue en la clase de alquenos con Adrián? ¿Qué tanto se les quedó en los temas? ¿Recuerdan las Nomás, reacciones que vieron? Sí. Creo que sí. ¿Qué pongo en lo que resta unos ejercicios de alquenos? a ver, Y yo sé que ya vieron el tema, pero me gustaría más analizar cómo andamos con esas reacciones para pasar a reacciones de alquinos. ¿Se atreven?
¿En qué están tomando la clase? Si no es mucha la indiscreción. ¿Cómo? ¿En una computadora? ¿En qué toman la clase? ¿En un celular, una computadora, una tablet? En este momento yo en el celular. No sé, porque es porque sí. En el Yo celular no. está más fácil. ¿Los demás? En laptop. Yo en computadora. Computadora. Bueno, a veces se dificulta. ¿Es su computadora con ratón o sin ratón? Con ratón. Con En algunos ratón. dos Un dicen ratón. mouse. Ok. Bueno, se va a poner sencillo y se va a poner interesante también. Si nosotros tenemos al propeno y le ponemos ácido clorhídrico, ¿cuál es el producto? Ustedes me pueden dibujar el producto con el dedo en su teléfono o usando el ratoncito. Pueden rayar sobre la pantalla para hacer los ejercicios, ¿eh? Cualquier voluntario, adelante. Así en la estructura. Sí, sí. Aquí pueden escribirme el producto. Esta sería una reacción de Si adición, encontraron ya ¿verdad? cómo rayar. Exactamente. Si se les hace difícil, pueden poner al tamaño de toda la pantalla la respuesta. No importa que no se vea del mismo tamaño. Algo así sería. ¿Qué opinan los demás? Creo que falta el hidrógeno. Mm, Así, así. Bueno, más. mm, pero suponiendo que se añade, bueno, es que el mecanismo nos describe cómo se va formando el producto. Y en el mecanismo un intermediario es un carbocatión, pero supongan que ustedes van directo hasta el producto, sin considerar los intermediarios. ¿Qué obtendrían? Sí, efectivamente se añade también el hidrógeno, el cloro y el hidrógeno. Lo que pasa es que en estas estructuras de líneas, cuando no dibujan el hidrógeno, se entiende que está ahí. Ustedes podrían escribir esto. Y yo entiendo que aquí ya se añadió un hidrógeno. ¿Por qué? Porque en las estructuras de ángulos y líneas, precisamente eso significa que cada vértice hay un carbono y está totalmente saturado de hidrógenos, a menos que se indique que hay presente una carga. ¿Sí? Entonces no importa si no ponen el hidrógeno, si lo ponen, pues está bien, hacen las cosas más claras. Pero ¿cuál sería el producto entonces? Este sí. Alguien comenta que ese es el producto, otro que tenga otra opinión diferente. No quedaba el hidrógeno con una carga, con otra carga. Ahí no me acuerdo. No. Pero ¿recuerdan lo que es la regla de Markovnikov? El nombre sí, pero yo no me acuerdo. La regla creo que es que el hidrógeno se aplica al carbocatión más estable, ¿verdad? Exactamente, el hidrógeno se une formando el carbocatión más estable, pero podríamos expresarlo de otra forma más
sencilla de entender o más general, de que el hidrógeno se une al carbono que tiene más hidrógenos. Entonces no los dibujé ahí los hidrógenos, pero en la estructura de líneas se asume que ahí están 2 hidrógenos y en el otro 1. Entonces, ¿a qué carbono se añadiría el hidrógeno y a qué carbono se añadiría el cloro? Según la regla de Markovnikov. El hidrógeno al del centro. ¿Seguro? Para mí así sería, ¿verdad? Porque es como Exacto. que si tuviera aquí 1, 2, 3, 4 y aquí el cloro. Así. Está aquí. Sí, ¿verdad? Tenemos 2 carbonos aquí, estos 2 carbonos. Este de aquí tiene 2 hidrógenos. Este de aquí tiene solo 1. Por lo tanto, este hidrógeno de aquí se va a unir aquí porque aquí es donde hay más. Y al final, aquí va a terminar habiendo 3. Y aquí solo 1. Es decir, el hidrógeno se une donde ya había más hidrógenos. Pero el producto que dibujaste es correcto. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el producto era este. Y el hidrógeno quedaba unido aquí. Podemos expresarlo o no, pero queda unido ahí. También es correcto escribir la fórmula de así. Se entiende que el hidrógeno quedó unido acá. Si yo tengo este buteno y le pongo bromo molecular, ¿cuál es el producto? Algo así. Exactamente, eso. Vale, que nos estamos entendiendo. Ahora, si yo tengo el mismo, pero le pongo bromo molecular y disuelto en agua, ¿cuál es el producto? Si no me equivoco, quedan los dos hacia el mismo lado, ¿verdad? Mande. Algo así. Aquí hay algo bien interesante. Cuando utilizamos bromo solo, se genera un dibromuro, se añaden 2 bromos. Pero cuando está disuelto en agua, solo se añade 1, ¿recuerdan? Y es una sustitución y creo que forma un ácido bromídrico, ¿verdad? Forma una aluhidrina, les llaman, que es, en un carbono se une un OH y en el otro se une un bromo. ¿Sí? Y al final, pues, uno de los residuos, pues, es ácido bromídrico, pero el producto sería... Aquí como es simétrico, no importa en dónde quede el OH y el bromo. Esos serían los productos. Si ustedes se fijan, solo hay un bromo. Ya no se unen los dos. Bueno,
Cuando el alqueno es asimétrico, por ejemplo, este alqueno es asimétrico. Si lo hacemos reaccionar con bromo en agua, el bromo se añade al carbono menos sustituido y el OH queda unido al carbono más sustituido. Esa es como una reglita que nos ayuda a predecir los productos de la hidrohalogenación. Perdón, de la hidratación y halogenación. Esta le llamamos alohidrinas, porque tienen un halógeno, e hidrinas porque están hidratadas, tienen un OH. Bueno, no podemos decir que se hidrataron, pero pues, tienen ahí oxígeno y hidrógeno. ¿Sí? Sí. Perfecto. Supongamos que ustedes quieren transformar este alqueno. Lo quieren transformar en este alcohol. ¿Qué reactivos utilizarían? Agua ¿Y qué más? y un H más. Eso. Pueden utilizar un catalizador ácido. El catalizador ácido puede, bueno, ese H más puede provenir de ácido sulfúrico, por ejemplo. Sí. Aunque es correcto poner agua, H más. Podemos poner la fuente de esos H más, que puede ser ácido sulfúrico, ácido fosfórico, no sé, algo otros tipos de ácidos, ¿sale? ¿Me permiten un momentito, por favor? Tengo Está que bien. responder una llamada. A la página. Bueno, Perdón, ¿cómo? esta sería la continuación de la grabación anterior. Suben los paquetes de grabaciones. Por ejemplo, si cortan las grabaciones, suben los pedacitos. Sí, creo que sí. Ah, bien, bien. Entonces, seguimos haciendo ejercicios. Y lo que les estaba poniendo es que si yo tengo y quiero obtener este producto, ¿qué reactivos debo utilizar? Para esto aclaro que este anillo de benceno no es reactivo. Ustedes están observando dobles enlaces, ¿verdad? Y podrían imaginar que esos dobles enlaces reaccionan como hacen los demás, pero no. Estos dobles enlaces que están dentro del anillo no reaccionan, son inertes en este caso. ¿Sí? Solo enfoquémonos en este doble enlace de aquí, que es el que se transformó. ¿Qué No se reactivo? usarían los mismos reactivos que el ejemplo pasado. No, porque el ejemplo pasado es una forma de hidratación de alquenos tipo Markovnikov. Si es tipo Markovnikov, entonces ¿en dónde quedaría el OH? Aquí, ¿no? Sí. Pero no queremos que quede ahí, queremos que quede
en el carbono menos sustituido. En este. Ah, caray. No sé qué figura elegí, pero aquí. Muy bien, pero pongan reactivos para esa transformación. Agua. Casi, pero no. Ácido clorhídrico. Un hidrógeno, creo. ¿Recuerdan el proceso de hidroboración reducción? No. Bueno, ese consiste en que en un paso agregan borano en tetrahidrofurano o algún otro solvente capaz de acomplejar el borano. Y en un segundo paso ponen agua, peróxido de hidrógeno en medio básico. Sí. Es el proceso de hidroboración. ¿No lo recuerdan? ¿No les parece familiar? No. No. Pero ese proceso es un método para obtener alcoholes anti-Markovnikov. Y lo debemos aprender porque es complementario a los métodos de formación de alcoholes Markovnikov. Decimos que un alcohol es Markovnikov cuando se produce de acuerdo a la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov dice que en la hidratación de alquenos, el alcohol se añade al carbono más sustituido y el hidrógeno al menos sustituido o donde ya había más hidrógenos. Siguiendo esa regla de Markovnikov, pues el producto que se obtendría es este. Pero este no se obtendría. Por eso es bueno conocer métodos anti-Markovnikov, porque hay ocasiones que queremos poner el alcohol al lado contrario. Entonces, la hidroboración es el método para sintetizar alcoholes anti-Markovnikov. Ahora sí, con este método, sí obtenemos el alcohol deseado y es un anti-Markovnikov. Qué nombre tan largo, ¿verdad? Hay que ir practicando con con esas formas. Ahora yo tengo este alqueno. Lo quiero transformar en un alcano. Sugiéranme un conjunto de reactivos o un proceso para transformarlo a un alcano. Un H2. Hidrógeno gaseoso. ¿Y qué más? ¿Nos faltaría algo o así solamente? Para mí, solo así. ¿Alguien de ustedes que quiera comentar otra cosa?
Regularmente, ¿alguien iba a comentar algo? Me adelanté. No, Regularmente, cuando hidrogenamos alquenos, le solemos llamar al proceso hidrogenación catalítica. ¿Por qué le llamamos catalítica? Porque lleva un catalizador. Exacto. Lleva un catalizador. ¿Qué catalizador le podemos poner? Auge. ¿Mande? Bueno, Agua. pueden ser eh, los catalizadores comunes que se usan aquí son algunos catalizadores metálicos como paladio, platino, níquel. El paladio, el platino y el níquel son metales que pueden ayudar siempre y cuando estén en las condiciones correctas, en la forma correcta. Estos metales disocian el hidrógeno y hacen que se añada al doble enlace. Ustedes podrían tomar un alqueno y ponerle hidrógeno y no van a ver qué reacción. Van a pasar días y días y no se va a observar reacción alguna. Pero cuando le ponen paladio, platino o níquel como catalizador, rápido ocurre la hidrogenación. Por eso es un catalizador, porque al catalizador no le pasa nada, simplemente acelera ese proceso para que se lleve a cabo más rápido. Y es importantísimo porque si no ponen catalizador, pues puede tardar años la hidrogenación. Y yo creo que yo creo que no estoy exagerando al decir que si no hay presencia de ningún tipo de catalizador, la velocidad es lenta, lenta. ¿Preguntas, comentarios que tengan? ¿Sugerencias? ¿Qué día pueden cerrar la grabación? Ya